Hace 4 años fue publicado el primer decreto sobre bienestar animal en Cuba. Esto permitió que personas naturales y jurídicas pudieran adoptar acciones legales en favor del cuidado y mejor trato de los animales en el país. Desde entonces se han venido regulando los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar con un enfoque a una salud en lo que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. ¿Qué ha pasado en nuestro país durante este tiempo? Ha habido cambios en cuanto al accionar a favor de los animales. ¿Se ha aplicado la ley? Estas y otras interrogantes las responderemos hoy en nuestro debate en Buen Cubano, y para ello me acompaña la doctora María Gloria Vidal Ribalta, quien es médico veterinaria y especialista del Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura, y también la licenciada Mónica Puente Bisbé, quien es asesora jurídica del mismo centro. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa en Buen Cubano. Usted quédese. Estamos en Cuba Visión Internacional. En los próximos minutos hablaremos sobre bienestar animal en Cuba. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y me gustaría conversar partiendo de dejar claros los conceptos. ¿Qué se entiende por bienestar animal y cuándo se logra? Bueno, el concepto de bienestar animal se plantea que es el adecuado estado físico y mental de los animales acorde al ambiente en que estos se desenvuelven. Pero esta definición nosotros la adoptamos y aparece en nuestro decreto de ley de bienestar animal a punto de partida de que Cuba forma parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal y acoge sus normas internacionales sobre estos temas. En el Código Terrestre, en el título 7, que está dedicado al bienestar animal, esta es la definición que aparece y que nosotros hemos asumido para nuestro trabajo en esta materia. El bienestar animal es una ciencia dentro del campo de las ciencias veterinarias y nosotros desde el año 2001 estamos trabajando en el desarrollo de esa ciencia a lo largo y ancho del país, inclusive incluida en la formación de los médicos veterinarios y zootecnistas de las universidades y filiales veterinarias del país. Doctora, y un punto importante en el tema del bienestar animal en nuestro país fue la creación de un decreto ley sobre bienestar animal. Me gustaría entonces que desde las ciencias jurídicas conversáramos un poco cuáles son los principales postulados de este decreto ley y cuánto ha aportado para lograr un bienestar animal en nuestro país. Sí, a ver, el decreto ley 31 de 2021 es el decreto ley que regula el bienestar animal en Cuba y se hace acompañar de un decreto reglamento que es el decreto 38. Esta norma de bienestar animal regula las necesidades básicas de los animales, regula las obligaciones y atribuciones que tienen diferentes organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, otras asociaciones y entidades en favor de lograr el bienestar de los animales. Es decir, que si todos estos postulados los aplicamos de forma integral, se puede lograr alcanzar ese tan ansiado bienestar de nuestros animales. Asimismo, el decreto 38, además de establecer cómo se realizan los traslados de los animales, cómo se hacen diferentes acciones, también establece cuáles son las conductas infractoras del bienestar animal y cuáles son las medidas que se aplican ante estas conductas infractoras. Y sobre estas conductas me parece que es necesario también hablar sobre las denuncias que a partir de este decreto se establecen, ¿no?, que se pueda tener en contra del bienestar animal. Explíquenme un poquito cómo las personas pueden denunciar, cuánto, si ha habido un incremento o no, cómo se ha visto este tema. A partir de la implementación del decreto ley y del decreto reglamento, hemos visto cómo a medida que la población ha ganado en conciencia de cómo actuar ante un caso de maltrato animal, han ido aumentando las denuncias en el sentido de que antes las personas no las realizaban y ahora sí las están realizando. Siempre pueden buscar información en la página web del Ministerio de la Agricultura y tienen toda la información necesaria.
Doctora, esto es una lucha sobre el tema del bienestar animal que ha trascendido muchísimo tiempo en nuestro país. Con relación a las denuncias, ¿cuáles son sus opiniones? Pienso que, como decía la licenciada Mónica, han ido en incremento las denuncias. A nosotros nos interesa, y ella lo planteó sobremanera, mejorar la calidad, porque a veces las personas quieren hacer la denuncia, pero a veces inclusive temen el modo de hacerlos, para no buscarse enemistades o problemas con aquellas personas que son denunciadas por esos hechos de maltrato y abuso contra los animales. Pero independientemente de eso, sí se ha avanzado, y el proceso es que cuando se recibe a través del sistema de vigilancia epidemiológica una queja o una denuncia y está bien formulada, pues ¿qué hacen los especialistas de los municipios y de las provincias correspondientes? Se presentan en el lugar y hacen una investigación sobre el caso en sí, y una vez que está esclarecido todo lo que ha acaecido con respecto al maltrato o daño que se le ha provocado al animal, se toman las medidas correspondientes de acuerdo al tipo de hecho que se haya producido, ¿no? Y en función de eso se aplican las contravenciones que correspondan a las personas infractoras, porque todos los hechos de maltrato animal están bien redactados a lo largo y ancho del decreto reglamento, o sea que no hay duda en poder aplicar por parte de los veterinarios, que son inspectores estatales, aplicar la medida que corresponda, y esas multas pueden ser duplicadas inclusive de acuerdo a la gravedad del caso. Vamos a una pausa en nuestra conversación. Nosotros estamos en Buen Cubano y por supuesto más adelante continuaremos conversando sobre el bienestar animal en Cuba. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. El maltrato animal no es de lo único que habla la Ley de Bienestar Animal. Lo decía en la presentación, nos referimos también al enfoque sanitario sobre una salud en el que la salud humana y la salud animal son interdependientes. En la práctica, doctora, ¿esto qué significa y cuánto se ha avanzado al respecto en el tema de la sanidad? Bueno, queda bien establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 31 del 2021 del Bienestar Animal, que este decreto ley tiene el enfoque una salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud pública, la sanidad animal y el ambiente sano trabajan interdependientemente, porque no se concibe que las personas puedan disfrutar de un pleno estado de salud o los animales si vivimos en un ambiente que desde el punto de vista de la higiene, la limpieza, no sea acorde con este principio. Entonces, muchas personas no acaban de entender que tiene que haber una correspondencia entre la salud de los animales para posibilitar la salud de las personas. En Cuba ha habido un fomento de la tenencia de animales domésticos e inclusive pudiéramos decir que hay personas que tienen en su casa como mascotas animales de laboratorio, por ejemplo, como hámster y otros ratones, etc. Pero también hay quien se dedica a la cría de aves ornamentales, hay quien cría peces y hay quien tiene animales en patios y traspatios o intentan inclusive criar animales de fauna silvestre. Entonces se quiere tener la presencia de esos animales en casa, pero no se prevén de antemano, antes de llevarlo al domicilio, toda una serie de condiciones que deben existir para la convivencia entre las personas y los animales. Y que no se trata solo de alimentar, garantizarle agua, algún cuidado, llevarlos al veterinario cuando los animales enferman. No se trata solo de eso, sino para garantizar ese bienestar del que estamos hablando, hay que tener en cuenta que otros factores, dedicarle tiempo a los animales, la higienización de las viviendas, la desinfección en caso que sea necesario, evitar que existan roedores que pueden ser transmisores de enfermedades tanto a esos animales como a las personas. En fin, que para aterrizar
ese concepto de una salud, las personas tienen que concientizar que ese vínculo hombre-animal tiene que basarse en la responsabilidad de esos poseedores de animales y en tomar toda una serie de medidas para que esa convivencia resulte feliz, pero además que goce de bienestar tanto los animales como las personas. Y las comunidades donde están enclavadas. Y pongo ejemplo, a veces las personas dicen que el decreto ley no es eficaz o que no tiene todas las medidas que debe de tener o que no se corresponde con lo que ellos pretenden para las mascotas. Solo no es que se pongan multa o que puedan ir personas a prisión por cometer un acto severo de maltrato animal. No. Se trata de cumplir todo lo que está establecido. Este decreto ley contempla todas las categorías de animales: animales de trabajo, animales de compañía, animales de exhibición, de laboratorio, los utilizados en la docencia. Pongo un ejemplo muy sencillo. La mayoría de las personas que tienen mascotas llevan a sus perros, por ejemplo, a defecar a la calle. Eso lo regula el decreto ley. Pero eso es dañino, no solo para los animales, sino también para las personas. El depósito de heces fecales en la vía pública, además de afectar la higiene urbana, puede afectar la salud de otros animales. Entonces, pienso yo que el enfoque ese de una salud hay que cumplimentarlo en la misma medida en que este decreto plantea cuál es la responsabilidad ciudadana en cuanto a la convivencia y el trato hacia los animales. Eso todavía nos viene faltando. Estamos trabajando mucho en eso. Especialistas y directivos del SENASA, del Centro Nacional de Sanidad Animal, pertenecen al Grupo Nacional Una Salud. Ahora mismo, próximamente va a ser la convención de salud pública y va a haber una sesión de Una Salud donde vamos a presentar trabajos de los resultados que hemos obtenido, pero nos parece que no será suficiente todo lo que especialistas y científicos puedan hacer si no hay esa comprensión de cuál es el compromiso con una salud que tiene toda la población cubana. Muchísimas gracias, doctora. Muy esclarecedora su intervención realmente. Y me gustaría saber si únicamente este decreto del que hemos estado haciendo referencia es el que se refiere al tema del bienestar animal en nuestro país, si existen otras leyes, otros implementos jurídicos que las personas puedan utilizar también para el bienestar animal y hablábamos ahorita de una actualización de estas leyes con respecto, por ejemplo, a las multas que se realizan por maltrato animal. Coménteme sobre este tema. Sí, a ver, las normas de bienestar animal propiamente dicho son solo el decreto ley 31 y el decreto 38 de 2021, pero estas están interrelacionadas con las normas propias de la medicina veterinaria cubana, que son el decreto ley 137 del año 93 y la resolución 537 del año 2020, que es el reglamento de ese decreto ley. Realmente utilizando esas cuatro normas podemos garantizar mejor el bienestar de nuestros animales. Y en relación con la modificación, debido a todas las opiniones que nos han trasladado los poseedores de animales, las personas que más se afectan con el tema del maltrato animal, realmente hemos trabajado en una posible modificación del decreto 38 en cuanto a la cuantía de las multas para adecuarla a las circunstancias actuales. Esa modificación ya fue presentada ante la Asamblea, y entonces estamos en el proceso de aprobación, pero sí ya se presentó para elevar las cuantías de las multas para los casos más graves de maltrato animal. Usted al principio de nuestro diálogo, doctora, hablaba sobre los estándares internacionales que están presentes en este decreto, pero con relación al tema internacional, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también en la ejecución e implementación de este decreto ley, ¿cuánto queda por hacer en Cuba? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y cuánto falta por hacer? Bueno, pienso que en general, desde que se creó el Comité Nacional de Bienestar Animal y después de la implementación de la política, porque la política antecedió a la elaboración del decreto ley. Con la aprobación del decreto ley creo que ha habido avances que son notables y que hoy en día en Cuba hay muchas personas interesadas en el tema del bienestar de los animales, grupos animalistas, protectores, las asociaciones afines a los animales y todo el cuerpo de especialistas, tanto de la salud pública veterinaria como nosotros, y hasta los que trabajan en el ámbito de las condiciones ambientales del país.
pero todavía viene faltando trabajar más en la promoción, capacitación, en que las personas comprueben y conozcan mejor lo que quiere decir en sí el bienestar animal. Y por otra parte, hay cosas que nos están quedando todavía. Por ejemplo, hay medidas implementadas para que en todo el sistema educativo los niños, adolescentes y jóvenes comprendan qué cosa es el bienestar y trabajen más en favor del cuidado y la protección de los animales. Hay que seguir consolidando eso en cada escuela primaria, secundaria, en cada preuniversitario, para que los muchachos no practiquen a veces actos que dañan la salud y el bienestar de los animales. Por otra parte, hay cosas que están implementadas en el decreto, que es un decreto que es progresivo, o sea que en la medida que va pasando el tiempo se pueden ir implementando nuevas cosas, que es por ejemplo los centros de atención y acogida para los animales abandonados, que esto nos viene quedando todavía como una deuda con nuestros animales y con la población. ¿Por qué? Porque todos sabemos del ferrobloqueo que nos afecta, de la situación económica que está viviendo el país, de cuántas personas aún no tienen las viviendas adecuadas, de que ahora se está implementando un desarrollo en materia hidráulica, y todo eso tiene que ver con que nosotros no hayamos podido alcanzar ese deseo que tenemos de que no hayan animales abandonados y se puedan llevar a estos centros, pero seguimos trabajando y queremos potenciar el trabajo con los órganos locales del Poder Popular en función de al menos tener un centro de atención y acogida en cada provincia para que los animales abandonados puedan ir a ese lugar y tengan la atención, pero eso requiere de infraestructura, de medios, de recursos humanos dedicados a esa bonita labor, pero no perdemos la esperanza y vamos a seguir trabajando en función de eso. Eso es un deseo tanto de la población como de los veterinarios cubanos. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y vamos a volver sobre el tema del bienestar animal aquí en Buen Cubano. Usted sabe que puede participar de nuestros debates, escríbanos. Estamos en el correo enbuencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano y todos sabemos, porque lo vivimos, que nuestro país vive una crisis multisectorial y que esto también imposibilita que lleguen ayudas destinadas al bienestar animal. Estoy hablando, por ejemplo, de campañas de vacunación, de desparasitación, de esterilización, lo que usted hablaba, de los centros de acogida para animales y entre otros recursos que se necesitan para ayudar tanto a los animales como a sus dueños, como a sus posibles dueños también. ¿Qué estrategias, qué alianzas se tienen al respecto para contribuir a este tipo de tareas tan importantes para el bienestar animal? Bien, desde los servicios sanitarios, veterinarios, estatales, que están en las clínicas de veterinaria a lo largo y ancho de todo el país, se hace algún trabajo en función de la desparasitación de los animales, de la atención clínica, de algún análisis de laboratorio, de lo que está al alcance, de acuerdo con las medidas que hay que tomar para desarrollar el trabajo, porque tenemos muchas dificultades económicas, hay depresión de las farmacias veterinarias, o sea, tenemos una serie de dificultades. Pero siempre se hace todo lo posible por adquirir medicamentos y donaciones para realizar este trabajo. Pero por otra parte, por ejemplo, la Asociación Cubana de Protección de Animales y Plantas, ANIPLAN, adquiere por concepto de donaciones algunos recursos, medicamentos, vacunas, que hace campañas en distintos lugares para beneficiar, y la mayoría son gratis y otras son con precios módicos para la población, y se pueden lograr algunas acciones de carácter clínico y sanitario por esa vía. También estos grupos que mencionaba ahorita, animalistas y de protectores de animales, a veces reciben donaciones y que son canalizadas a través de nuestro centro porque hay regulaciones para la entrada al país de medicamentos, de vacunas,
pero siempre todo eso se maneja y se pueden realizar actividades. Ya, por ejemplo, el centro nuestro, en coordinación con las organizaciones estudiantiles y juveniles, ha realizado grandes 4 ferias acá en La Habana que se han multiplicado en otras provincias y se han hecho desparasitación, atención clínica, y también se han realizado vacunaciones antirrábicas de forma gratuita para que las personas que tienen animales que están cerca de esos lugares se puedan acercar. Se han hecho 2 en el Parque Metropolitano, una en Línea IL, otro en el Parque Trillo de Centro Habana, y tenemos previsto hacer otras ferias para beneficiar al público que tiene animales en casa. Creo que estas son las alternativas que tenemos en este momento, que aspiramos a que las cosas mejoren y cambien y podamos entonces dar una mejor atención a nuestros animales, sobre todo a las mascotas, que es lo que más la población demanda, por supuesto. Desde el punto de vista penal, hay algunos delitos que están implicados, en los que se encuentran implicados animales, obviamente por el uso o mal uso, digamos, ¿no?, de las personas sobre ellos. ¿Qué plantea el Código Penal de Cuba con respecto a este tema? Sí, a ver, no tenemos ningún artículo propiamente que vaya directo a la protección del bienestar animal, pero sí existen varios artículos, es decir, varias figuras delictivas que dentro de sus figuras agravadas, es decir, donde la sanción es mayor, se sanciona con más severidad donde se empleen animales. Por ejemplo, en los juegos ilícitos, donde se emplean animales, sobre todo en las peleas de perros, en las peleas clandestinas de aves, entonces ahí se sanciona con mayor severidad. También en el delito de abuso sexual, donde se empleen animales, y en el delito de sabotaje a centros de investigación donde exista la presencia de animales de laboratorio. Es decir, que en estos lugares siempre se va a proteger con mayor rigor, y por eso se sanciona a través del Código Penal cuando se utilicen animales en este tipo de acciones. Yo creo que el camino, ¿no?, es intentar vivir en armonía en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios. Y a mí, ahorita cuando usted conversaba sobre el tema de que las personas ponen a sus animales a hacer heces fecales en la calle, y cuánto eso puede perjudicar la salud de toda la comunidad, pues entonces me vendría, creo que nos vendría bien a todos algunos consejos de una doctora veterinaria sobre cómo entonces cuidar a nuestros animales para tener entonces todos una mejor salud. Yo pienso que es muy importante adquirir educación y cultura sobre estos temas. Y que pienso que hoy más que nunca las personas pueden adquirir un nivel de conocimientos, porque solamente con llegar a Google y buscar información, desde la información científica hasta los consejos veterinarios, es posible, pero hace falta una concientización de la población para conocer cómo convivir, cómo actuar, cómo ser responsable en la tenencia de los animales. Cómo educar a nuestros niños en el amor a la naturaleza y sobre todo al trato que se le debe brindar a los animales. Ahí es donde vamos a ganar la batalla por el bienestar animal, en una mayor cultura, en una mayor educación y en una mayor responsabilidad sanitaria y social para con los animales y las comunidades en que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Ahí está la batalla ganada. Pues le agradezco a ambas su presencia en nuestro programa En Buen Cubano, y cuando hablamos del bienestar de los animales lo hacemos movidos por un sentido ético y humanista y no utilitario. El bienestar animal tiene principios, ya lo había dicho la doctora, que los rigen y que están apegados a una extrema sensibilidad, y donde es prioritario comprender que seres humanos y animales vivimos todos en un mismo ecosistema, en un mismo medio ambiente, en una misma comunidad. Porque la realidad es que puede existir la ley, pero lo que marca la diferencia y nos salva es nuestro actuar diario, nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para continuar debatiendo la vida cotidiana de esta isla, hablando en Buen Cubano.